¿Qué tal amigos de YouTube? En este momento vamos a hacer un video tutorial acerca de lo que es nomenclatura algebraica. Vamos a tratar el concepto de lo que es una expresión algebraica, los términos algebraicos, el grado de un término algebraico, las clases de términos y pues para comenzar vamos a definir lo que es una expresión algebraica. Bueno, decimos que las expresiones algebraicas son la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. ¿Esto qué quiere decir? Que una expresión algebraica se puede componer de uno, dos, tres o más términos y a su vez esos términos pueden estar acompañados de variables como x, y, z, cualquier tipo de letra que sea una variable. En este caso pues vamos a representarlo con unos ejemplos. Por ejemplo, el número 4x es una expresión algebraica, tiene solamente un término y ese término está acompañado de una variable que en este caso es x. Otra podría ser 4y más 9. En este caso esta expresión algebraica tiene dos términos. El primero está acompañado por una variable y, por una letra y el segundo es un número común y corriente. Otra podría ser 5x más 8y. En este caso es una expresión de dos términos. Ambos términos están acompañados por letras, por dos variables diferentes, en este caso x y y. Otro podría ser la raíz cuadrada de 4a. Vemos que es una raíz cuadrada, está acompañado el número 4 por una letra, esto también es una expresión algebraica. Una fracción, 1 sobre 2a, por ejemplo, esto puede ser otra expresión de algebraica. Otro ejemplo podría ser 25x cuadrado más 30y al cubo. En este caso vemos una expresión algebraica con exponente 2 en el caso de la x y con exponente 3 en el caso de la y. Entonces esto también es otro claro ejemplo. 4x más 7a. Otro caso como el que ya habíamos visto, como el 5x más 8y, es una expresión muy parecida. Bueno, en este momento vamos a definir lo que es un término que es de lo que se componen las expresiones algebraicas. Entonces vamos a ver la definición. Un término es la expresión algebraica que consta de un símbolo o varios símbolos no separados entre sí por el signo más o menos. ¿Esto qué significa? Que si en una expresión algebraica aparece un más o un menos, hasta ahí va el término. En este caso, por ejemplo, 4x es una expresión algebraica de un solo término, que es 4x, es el único término que existe. En el segundo caso, 4y más 9, vemos que ya tiene un signo más, entonces eso significa que ya son dos términos, el 4y y el 9. Otros ejemplos que podríamos citar acá aparte de esos sería 3x, eso sería un término, 4x cuadrado o 5xy. Esos son términos de una expresión algebraica. En este caso consta de símbolos o números y letras que representan pues el término como tal. Por otra parte, el término también tiene unas características muy importantes que vale la pena resaltar. La primera de ellas es el signo. El signo es lo que define si el término algebraico es positivo o negativo. En este caso todos los ejemplos que nombramos anteriormente son positivos. Cuando es positivo no es necesario colocar el signo más que lo preceda. Por el contrario, si es negativo, es necesario colocarlo para que se distinga que es un término negativo. Otra característica es el coeficiente, que generalmente es el primero de los factores del término. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente es el número. Por ejemplo, en el término 3x, el coeficiente sería 3. Cuando es 1, por ejemplo 1x, en la mayoría de los casos no se coloca el 1 que antecede la letra. Otra característica es la parte literal. La parte literal la constituyen las letras que hay en el término. En este caso, digamos en 3x, la parte literal es x. En 4x cuadrado, la parte literal es x cuadrado. En 5xy, la parte literal es xy. La última característica es el grado del término. En este caso puede ser de dos clases.
Puede ser absoluto o puede ser con relación a una letra. Si es absoluto, es la suma de los exponentes de sus factores literales. ¿Esto qué quiere decir? Que en una expresión como la siguiente, 4x cuadrado y al cubo, el grado absoluto de este término es 2 más 3, que sería el exponente de x, que es 2, más el exponente de y, que es 3, sería un grado absoluto 5, este término. Otro podría ser 2xy, en este caso sería 2, ya que x tiene un exponente 1, y también tiene un exponente 1, sería 1 más 1, el grado absoluto de este término sería 2. Otro podría ser 5x cuadrado y a la 4. En este caso este término sería de grado absoluto 6. X tiene un exponente 2 y y tiene un exponente 4. 2 más 4, 6. El grado absoluto de este término sería 6. Por último tenemos el grado de un término con relación a una letra, que esto no es más que el exponente de la misma letra en el término. Por ejemplo, en 4x cuadrado y al cubo es de grado 2 con respecto a x y de grado 3 con respecto a y. En el otro ejemplo, 2xy es de grado 1 tanto para x como para y. Y por último, en el último ejemplo que tenemos, 5x cuadrado y a la cuarta potencia, tenemos que es de grado 2 con respecto a x y de grado 4 con respecto a y. Por último, vamos a ver las clases de términos que existen. Bueno, la primera clase de término es el término entero. En este caso, el término entero significa que no tiene denominador literal, es decir, que su denominador no tiene ninguna letra. Por ejemplo, 4x. 4x es un término entero. Su denominador en este caso no aparece. Cuando un término no tiene denominador visible, el denominador por defecto es 1. En este caso eso es un término entero, el denominador es 1, pero no aparece con ninguna letra, por lo tanto es un término entero. Otro ejemplo que podríamos ver sería 2xy cuadrado sobre 3. El denominador es 3, en este caso, en este ejemplo, no tiene tampoco ninguna letra, entonces pues clasifica también dentro de los términos enteros, así como 3x cuadrado o así como 5x sobre 4. Todos estos pertenecen a los términos enteros, ninguno de ellos en su denominador tiene letras, por lo tanto pertenecen a esta primera clasificación. Otra clase de términos son los términos fraccionarios. En este caso los términos fraccionarios se distinguen porque en su denominador si tienen una parte literal, tienen una letra. Entonces pues vamos a ver los siguientes ejemplos. Bueno, nuestro primer ejemplo podría ser 3x sobre a. En este caso, como vemos, ya el denominador aparece una letra, por lo tanto es un término fraccionario. Otro podría ser 2 sobre 5x. Como nos podemos dar cuenta con respecto a los términos enteros, los términos fraccionarios siempre en su parte de denominador va a aparecer una letra. Puede ser también 1 sobre 3y. Todos estos términos son términos fraccionarios. Lo que los hace fraccionarios es que su denominador es una variable. Un último ejemplo podría ser 5 sobre 6z. Estos entonces son los ejemplos de un término fraccionario. Bueno, otra clase de términos que tenemos son los términos racionales. En este caso se distinguen porque no tienen radical, como todos los ejemplos que hemos visto anteriormente. Todos los términos son racionales siempre y cuando no tengan el símbolo de raíz cuadrada. Vamos a ver pues unos ejemplos para complementar un poco. Entonces como ejemplos pues podríamos tener 6x 8y x cuadrado 3
cuartos de x y cuadrado 5ab. Como podemos ver, pues son todos los términos que no tengan radical, los anteriores, y pues unos ejemplos como para complementarlo un poco más. Bueno, por otra parte tenemos los términos irracionales, que son aquellos términos que contienen radical. En este caso pues vamos a ver unos ejemplos. Podría ser raíz cuadrada de 4a. Otro ejemplo podría ser 1 sobre raíz cuadrada de 2b. Otro ejemplo sería raíz cuadrada de x o raíz cuadrada de xy. Como podemos ver, podemos nombrar numerosos ejemplos con términos irracionales. En este caso la única condición es que tengan un símbolo de raíz cuadrada, un símbolo de radical, y esto los hace términos irracionales. También tenemos lo que son términos homogéneos, que son los que tienen el mismo grado absoluto. Como lo habíamos visto anteriormente, el grado absoluto es la suma de los exponentes de sus factores literales. Entonces pues lo vamos a ver con unos ejemplos para que quede un poco más claro. Bueno, entonces por ejemplo tenemos este término 5x cubo y, y tenemos este otro término 4x cuadrado y cuadrado. Entonces vamos a sacar el grado absoluto de cada uno de los términos y vamos a ver si son homogéneos. Entonces en el caso de 5x cubo y, el grado absoluto es 3 por parte de x más 1, que es el exponente de y. Decimos que tiene grado 4. Ahora vamos a mirar el 4x cuadrado y cuadrado. Entonces x cuadrado decimos que tiene 2 más y cuadrado otros 2. Entonces en este caso ambos términos son grado 4, esto quiere decir que son términos homogéneos. Por último tenemos los términos heterogéneos, que son los que tienen distinto grado absoluto. Por ejemplo, 6x cuadrado y a la quinta potencia. Y tenemos el término 7x cuadrado y. Entonces el grado absoluto del primer término sería 2, que es el exponente de x, más 5, que es el exponente de y. En total sería grado 7. Este término, 7x cuadrado y, tenemos 2, que es el exponente de x, más 1, que es el exponente de y. Tenemos un grado absoluto de 3. Como podemos ver, el término 6x cuadrado y a la quinta potencia es heterogéneo con respecto a 7x cuadrado y. Entonces tenemos que el primero es grado 7 y el segundo es grado 3. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. En este momento acabamos de terminar la explicación de expresiones algebraicas. Si quieren ver los ejercicios de aplicación, diríjanse al siguiente video. Si les gustó la explicación, denle en suscribirse y denle en like para estar más informados. Voy a estar subiendo a este canal diferentes videos tutoriales de temas que pueden ser importantes y que les pueden servir en cualquier momento. Entonces pues en este momento me despido, y si gustan pueden ver el ejercicio de aplicación, que es el siguiente video.